Hola, nuevamente te doy la bienvenida. En este video vamos a estar trabajando o hablando sobre el tipo de constraint default o predeterminado. Vamos a ver qué hace, cómo lo usamos, para qué lo usamos, dónde lo usamos y cómo nos afecta en nuestras tablas. Bueno, un constraint default o un constraint predeterminado, primero solo trabaja con el insert. Él no va a verse afectado, no va a entrar a trabajar, mejor dicho, si hacemos un update, si hacemos un delete, solamente si hacemos un insert, él va a entrar a trabajar. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a asignarle a mi columna un valor predeterminado. Vamos a ver un ejemplo más adelante donde vemos cómo interactúa, cómo hacemos de que sea efectivo ese constraint predeterminado. De manera sencilla es si yo no coloco el campo en el insert, entonces él viene y le asigna un valor. Esa es la forma más fácil, más común de usarlo. Requiere una expresión cuyo resultado sea del mismo tipo de campo y que esté obviamente en el rango de lo que nosotros estamos colocando o esperando. Si nosotros permitimos nulos, los valores nulos podrían ser ingresados en esa columna donde hemos colocado el constraint default o constraint predeterminado. Bien, aquí está un ejemplo de cómo nosotros podemos definir un constraint predeterminado. Colocamos la forma recomendada, o la que yo recomiendo es colocar constraint, colocar el nombre del constraint y colocar default. Una vez hecho esto, venimos y le colocamos la expresión que me va a devolver el tipo de dato correspondiente a esa columna. En este caso mi columna es de tipo date. Por lo tanto, mi expresión debe de dar un valor resultado, el valor resultante debe ser compatible con date. En este caso, getDate me da un tipo de dato datetime. Lo que haría sería truncar la parte que no es fecha, como hora, minuto, segundo, y me dejaría nada más fecha. Y ese sería lo que colocaría dentro de la fecha de suscripción, en este caso, dentro de SQL. Vámonos a SQL y veámoslo ya trabajar a este señor, a este constraint de tipo default. Vamos a movernos a la base de datos TenDB porque no quiero que me quede grabada la tabla en mi servidor de SQL. Y vamos a crear la tabla. Vamos a crear esta tabla que se llama suscriptor. Tal vez aclarar acá, yo puedo venir y omitir esta parte. Y si ustedes observan, no me va a generar ningún error. Colocar el nombre del constraint. Si ustedes observan, pues mi base de datos queda sin, mi tabla, perdón, queda sin ningún problema definido y me acepta esta definición. Vamos a crearla, voy a hacer un drop después para que veamos la diferencia entre crearla con nombre y crearla sin nombre. Creo mi constraint, mi tabla, perdón, vamos a conectarnos acá al servidor. Expandimos base de datos, como estoy en TenDB es base de datos del sistema, entonces expandimos acá, expandimos TenDB, vemos las tablas y aquí va a estar mi tabla suscriptor. Expandimos y por aquí están los constraints. Expando y aquí tengo un constraint que no sé cuál constraint es, creo que es default. Y por aquí tengo los keys, las llaves. Y aquí tengo también, me imagino que es el primary key por PK. Pero si ustedes observan es un nombre aleatorio. Ok, vamos a hacer un drop de la columna, de la base de la tabla, perdón. Hagámoslo de acá. Clic derecho, esta es una forma gráfica de eliminar la tabla, delete. Recuerden que delete ya como sentencia es una sentencia DML, no DDL, acá porque es gráfico me lo permite. Y vamos a quitar estos comentarios, no los quiero, porque me interesa que sí tengan nombre. Me interesa colocarle, definirle yo el nombre y no que me lo define SQL. Esa es como la principal diferencia. Creamos de nuevo la tabla, ya está creada.
Veamos qué pasa ahora. Actualizamos para que nos muestre lo que tiene. Tablas. Aquí está mi tabla. Veamos por acá la llave. Ahora me da un nombre más fácil de entender. Me ayuda en mi documentación de mis tablas. Veamos constraint. Aquí está mi default constraint. Entonces, si yo quiero asegurarme de poder administrarlo correctamente, lo recomendado es dejarle el nombre del constraint al momento de crearlo. Bien, nuestro tema ahora es el default constraint. Entonces veamos cómo trabaja. Aquí hemos creado un constraint predeterminado. Permite ingreso de valores nulos y el tipo de dato es fecha. Existen dos maneras como yo puedo hacer uso u obligar el valor predeterminado. El default constraint va a ingresarse en dos situaciones. Cuando yo omito el campo, no le coloco un valor, como en este segundo ejemplo, voy a usarlo de primero. Estoy haciendo un insert y solamente estoy usando los dos campos, nombre suscriptor y apellido suscriptor. Eso me permite nulos. Sin embargo, aunque no lo permitiera, no habría ningún problema, porque al ser el insert, va a entrar a trabajar mi default constraint. Yo hago un select y como vemos, me tomó la fecha de este momento, que es cuando estoy haciendo la inserción. La otra manera es ocupando el valor default. Acá vamos a hacer algo más. Como me permiten nulos, quiero forzar un nulo, en este caso, para Juan Ramírez. Entonces vamos a hacer el insert, donde uno va a tener el valor predeterminado, porque le he puesto default. Vamos a hacer uno más, asumiendo de que pongamos otro nombre de niña, pongamos a Cristina. No sé si se escribe, está bien ese apellido, pero vamos a colocarlo. Y vamos a ponerle una fecha. Podemos hacer todo lo que hacemos con nuestros campos si no tienen default constraint. Y tal vez aprovechando las fechas, es una buena práctica colocarlas en formato ISO, que es año, mes, día. Entonces esta fecha que estamos poniendo acá es 25 de febrero de 2019. Entonces vamos a hacer las tres inserciones. Vamos a hacer una inserción colocándole un valor. No entra a trabajar el default constraint. Vamos a hacer una inserción colocándole nulo. No entra el default constraint. Y vamos a colocarle una inserción con la expresión default. Ahí entra a trabajar el default constraint. Entonces para Juan nulo, para Carla default y para Cristina el 25 de febrero. Lo corremos y veamos la información. Juan debe ser nulo, Carla de predeterminado y Cristina 25 de febrero. Veamos, Cristina 25 de febrero, Carla el predeterminado y como vimos Juan el valor nulo. Entonces si nosotros definimos que permitimos nulos, mi default constraint me va a permitir la colocación de nulos. Bien, y esto es todo referente a constraints predeterminados.